Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que cambió el mundo. Y este acontecimiento fue la revelación en el monte Sinaí. Maimónides, en las leyes de los fundamentos de la Torah, capítulo 8, él nos dice por qué era necesario esta revelación en el monte Sinaí. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto el 15 de Nisan de 2448. Estamos ahora en el calendario hebreo en el año 5784 y por tanto él dice, el pueblo de Israel acampó en el monte Sinaí el 1 de Sivan, quiere decir que 15 días de Nisan que deambularon, más 30 días de Iyar son 45 y el 1 de Sivan eran 46. Ahora, ¿cuándo vivieron la revelación? El 6 de Sivan. Ahora, ¿qué pasó cuando llegaron al monte Sinaí? Pues Dios le dijo a Moshe, sube al monte y dile al pueblo que si quieren recibir la revelación, tienen que comprometerse en tres puntos importantes, tres compromisos. Primero, guardaré mi pacto. Segundo, seréis un pueblo ejemplo. Y tercero, seréis un reino de sacerdotes. Quiere decir, de la misma manera que el sacerdote, el Cohen, era el que tenía que llevar el liderazgo espiritual, el que tenía que enseñar el camino espiritual al pueblo, el pueblo de Israel tiene que enseñar el mensaje de Dios, mostrar cuál es el camino espiritual y cuál es la misión del hombre en este mundo para crecer espiritualmente, para terminar su reparación. Y por tanto el pueblo dijo, todo lo que Dios dice haremos. Quiere decir, firmar un cheque en blanco. No tuvieron ninguna duda. Fue Moshe Rabbeinu a Dios posteriormente, el cuarto día de Nisan, y le dijo, el pueblo aceptó todo lo que tú le dijiste. Y dijo Dios que se preparen hoy y mañana, el 4 y el 5 de Sivan, y el 6 de Sivan yo me manifestaré en el monte Sinaí a todo el pueblo, para que todo el pueblo escuche la revelación. Ahora, la pregunta es, ¿el pueblo cuántos mandamientos recibió? 10 mandamientos. Quiere decir que no fue la entrega de toda la Torah lo que el pueblo tuvo. Fue el comienzo de la revelación de la Torah, pero no fue toda la Torah, porque el día siguiente, el 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu subió 40 días y 40 noches y recibió el resto de los preceptos, en total 613 preceptos. Y por tanto, si Moshe Rabbeinu recibió a partir del 7 de Sivan hasta el 17 de Tamuz, los 40 días que estuvo en el monte Sinaí, recibió el resto del precepto y bajó y se lo enseñó al pueblo. ¿Por qué era necesario que estos 10 mandamientos se dieran a todo el pueblo? Y si vamos a decir que es importante que el pueblo reciba los mandamientos directamente de Dios, ¿por qué solamente recibieron 10 y no recibieron todos? Si Dios quería que el pueblo los recibiera directamente, pues hubieran recibido los 10 mandamientos, el 6, y hubieran acompañado a Moshe a recibir el resto de la Torah, de los mandamientos, con todas las explicaciones. Y esa es la pregunta que Maimónides formula. ¿Por qué Dios quiso que el pueblo viviera la revelación y no fuera Moshe el que subiera, recibiera todos los preceptos y luego los entregara al pueblo? Dice Maimónides, dice, el pueblo de Israel no creyó en Moshe por los milagros que hubieron en Egipto, ni por la partición del Mar Rojo, ni por todos los milagros que estaban viviendo en el desierto, como podía ser el maná o las nubes de gloria. Dice, ¿por qué? Porque siempre había la duda de decir, tal vez Moshe sea un súper hechicero y tiene la fuerza de generar acontecimientos sobrenaturales
que incluso los hechiceros egipcios no lo podían hacer. Y por tanto, todo lo que nosotros hemos vivido, todas esas plagas en Egipto, toda la salida de Egipto, toda la partición del Mar Rojo, todo el maná, todo, sea parte de ese poder supremo que Moshe tiene como super hechicero. Y por eso dijo Dios, es importante sacar esa duda del corazón de cada uno y uno del pueblo. Y por eso es importante que ellos vengan al monte Sinaí a escuchar los 10 mandamientos. Y esa es la festividad de Shavuot. Shavuot que quiere decir semana, después que han pasado 7 semanas y que el pueblo vivió la revelación. Después de 7 semanas, contando desde el segundo día de Pesas 7 semanas, el día 50 es Shavuot. Y por tanto, dice Maimónides, era necesario que el pueblo supiera en primera persona cuál era el origen de la profecía de Moshe, de Moisés, y que ellos vivieran esa revelación para que, para verificar dentro de ellos cuál era el origen de esa voz que se le manifestaba a Moshe y que en el pasado se manifestó a los profetas y a los patriarcas. Y de ahí que dice Maimónides, el pueblo de Israel creyó en todos los milagros que le habían ocurrido, que venían de origen divino cuando estuvieron en el monte Sinai. Y cuando tuvieron esa vivencia de Dios directamente y sintieron ese poder supremo que creó el mundo y rige el universo. Y de ahí que a partir del monte Sinaí ya el pueblo ya no creía, el pueblo sabía que había Dios. Y esa es una gran diferencia. Yo puedo decir, yo creo que mañana va a llover o yo sé que mañana va a llover. Yo creo que este oro es verdadero o yo sé que este oro es verdadero. Es muy diferente. Y por eso Dios quería que todo un pueblo, 2,5 millones, vivieran esa revelación y tuvieran plena conciencia de que hay un ser supremo que rige el universo y que dio unos preceptos para que el hombre tenga la posibilidad de crecer a través de ellos. Quiere decir que una persona siempre piensa que cuando está realizando un precepto, dice, tal vez me estoy perdiendo otras cosas fuera por este precepto que estoy haciendo. Dice, pero sin embargo, cuando tú tienes el convencimiento que ese precepto viene de Dios, ahí ya tienes que saber que ese precepto es lo mejor para ti. Porque es como cuando yo compro un ordenador, ¿quién es el que mejor sabe cuál es el mejor funcionamiento del ordenador? El que creó el ordenador, el que hizo el ordenador. Pues de la misma forma, si Dios creó al hombre, Él es el que mejor sabe qué es lo mejor y lo más beneficioso para el hombre. Y por tanto, era necesario esta revelación primero para dar veracidad a todo lo que había ocurrido desde la salida de Egipto y todo lo que había ocurrido con los patriarcas. ¿De dónde venía esa voz que los patriarcas comunicaron y que Moisés comunicaba al pueblo? Y en segundo lugar, si el pueblo verifica de que hay una revelación y que ya no creo en Dios, sino sé que hay Dios, por otra parte, era importante saber que si esos preceptos son de origen divino, tiene que ser lo mejor para mí. Y por tanto, si yo estoy cumpliendo con un precepto, no estoy perdiendo nada fuera, porque es mucho más beneficioso para la construcción de mi alma ese precepto que lo que yo pueda hacer fuera. Ahora, volvemos a la pregunta primera. Si era necesario que el pueblo viviera los preceptos, ¿por qué no vivió todos los preceptos? Y sobre eso dijeron nuestros sabios que estar 40 días y 40 noches recibiendo toda la Torah, con todos los mandamientos, con todos los detalles, para eso hacía falta un nivel espiritual muy, muy especial. Es decir, el vivir un flash de una revelación de 10 mandamientos
un tiempo limitado, pues eso el pueblo lo podía vivir. Incluso así muchos pensaron que iban a morir y dijeron, no, no queremos seguir. Pero el estar 40 días y 40 noches ya necesitaba una preparación muy especial y ese nivel solamente lo tenía Moshe Rabbeinu. El poder estar sin comer, sin beber y estar arriba en la cúspide del monte Sinaí recibiendo todos los preceptos, recibiendo todos los detalles, los preceptos. Para eso ya hacía falta un nivel espiritual muy especial. Y por eso Dios dividió. Dividió por una parte la revelación del 6 de Sivan, de los 10 mandamientos, que eso fue una revelación colectiva de todo el pueblo, con el resto de la revelación del resto de los preceptos, que eso ya fue una revelación especial para alguien que tenía un nivel muy, muy elevado, muy trascendente y que sí podía estar 40 días y 40 noches sin comer ni dormir para poder recibir el resto de los preceptos, que eso fue un milagro, pero tenía que tener un nivel especial para poder ser digno de que ese milagro pudiera ocurrir con él. Y de ahí, ¿qué aprendemos? De ahí aprendemos que era necesaria la revelación a todo el pueblo, pero no era posible la revelación de los 603. Ahora, estos 10, ¿qué suponen estos 10? Pues estos 10 son como un muestreo que Dios le dio al pueblo. Y ese muestreo está basado en que los preceptos los podemos dividir en dos categorías. Hay una categoría de que son mandamientos del hombre con Dios y mandamientos del hombre con el hombre. Mandamientos que me ayudan a aprender a relacionarme con Dios y mandamientos que me ayudan a relacionarme del hombre con el hombre. Por ejemplo, no matarás es del hombre con el hombre. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto es el hombre con Dios. Honra a tu padre y a tu madre del hombre con el hombre, pero recuerda el día del sábado para santificarlo, hombre con Dios. Quiere decir que en este muestreo está esta doble relación. También los mandamientos los podemos clasificar desde mandamientos que vienen a corregir mi pensamiento, aprender a pensar correctamente, a corregir mis palabras, aprender a hablar correctamente y a corregir mis acciones, actuar correctamente. Y por eso tenemos mandamientos como no codiciarás, que están ligados al pensamiento, no prestarás falso testimonio, que está ligado a la palabra, y no robarás, que está ligado a la acción. Y de ahí que este muestreo de los 10 mandamientos es como el vendedor que va con un maletín a vender la mercancía de su empresa, no puede llevar toda la empresa, sino lleva un muestreo. Y eso fue lo que Dios quiso que el pueblo viviera en el monte Sinai. Y por eso, sin duda, podemos decir que la revelación del monte Sinai fue un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad y cambió la historia del ser humano porque nos permitió saber que Dios existe. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no son suscritos a nuestra página, les invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, nos pueden enviar un WhatsApp al número que aparecerá a continuación o al email que están viendo. Pero no se olviden de poner el código de su país, por favor. Muchas gracias.